Esta es la clase número 4 del curso Los dones del Espíritu. Y esta lección se enfoca en el don espiritual específico de la palabra de conocimiento. Este don tiene un conjunto único de características y habilidades y se considera un don de revelación. Ahora miremos con un poco más de profundidad lo que implica este don. El don de la palabra de conocimiento, dice 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No el don de conocimiento, sino el don de la palabra de conocimiento. Esa palabra en griego es logos. Logos significa palabra. Una palabra es algo dicho, una palabra, un discurso o una declaración divina. En otras palabras, comunica un mensaje de parte de Dios. No es una habilidad humana, no es una imaginación de la persona, sino una palabra que no se conoce, pero que es revelada por el Espíritu. ¿Qué es la palabra de conocimiento exactamente? Esa palabra conocimiento se menciona 52 veces en 51 versos como gnosis. El conocimiento es una colección de hechos e información, pero una palabra de conocimiento puede detectar las intenciones del corazón de una persona. Descubren algo, revelan lo que algunos han sugerido. Número 1, que es un don de conocimiento de la Biblia. Este es un don sobrenatural, pero cualquiera puede leer y conocer la Biblia. Timoteo 2:15 dice, debes estudiar para mostrarte aprobado ante Dios. Un don de comprensión de la Biblia. Esto se requiere del Espíritu, pero es para todas las personas. Primera de Juan 2:17 dice, el Espíritu Santo es nuestro Maestro y la unción nos enseña todas las cosas. Entonces es un regalo de una habilidad intelectual como un profesor o un académico. Lucas 2:52 dice, esto lo enseñan los hombres y no solo el Espíritu Santo. Ejemplos bíblicos de la palabra de conocimiento. Eliseo y el ejército sirio, Segunda de Reyes 6 del 8 al 20. Los sirios planeaban secretamente invadir a Israel. Eliseo recibió una revelación de ese plan, así como él oraba. Los sirios planearon 2 veces y el plan fue revelado sobrenaturalmente 2 veces, según el verso 6:10. El comandante del ejército pensó que había un traidor en medio de ellos, pero se les informó que el profeta Eliseo estaba en Israel y él trató de capturarlo. Sí sabía de sus 2 planes, también sabía de este plan y oró. Por lo tanto, él quedó ileso. Dios envió un ejército angelical y también oró para que fueran cegados. La palabra de conocimiento da información que de otro modo no sería conocida por el individuo. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19 vemos el desánimo de Elías. Se sentía solo, se sentó debajo de un árbol y quería morir. Sabía que habían 100 profetas escondidos en cuevas, en Primera de Reyes 18:13. Dios también le revela que 7,000 hombres no habían doblado sus rodillas delante de Baal y esto lo animó. Fue alimentado, descansado y restaurado y volvió para pronunciar juicio contra Jezabel. Otro ejemplo es Ahías, el profeta, en Primera de Reyes 14. El hijo del rey Jeroboam estaba enfermo y quería saber si viviría o moriría. No quería que el profeta que vivía en Silo supiera que estaba investigando o haciendo preguntas acerca del porvenir de su hijo. Su esposa se disfrazó para que nadie la reconociera. El profeta en realidad estaba ciego y no podía ver quién era el que tocaría a su puerta. Pero dice la palabra de Dios, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Eso lo vemos en Primera de Reyes 14:5. Ella llamó y él dijo, entra, mujer de Jeroboam. Esta era una palabra de conocimiento.
Qué interesante, ¿verdad? Cristo y la mujer junto al pozo, Juan 5. Samaria no era una ciudad amiga de los judíos. Los viajeros se detenían junto al pozo de Jacob y en ese momento específicamente una mujer estaba sacando agua de aquel pozo. Y le dice, ¿eres judío y me pides agua? Y Jesús le dice, llama a tu esposo. Y ella le respondió, no tengo. Y él le dijo, bien has dicho porque has tenido 5 maridos. Se había divorciado aquella mujer 5 veces. Entonces el hombre con el que ella vivía en aquel momento en particular tampoco era su esposo, según Juan 14, 18. Ella reconoció que Jesús era un profeta porque él le reveló algo desconocido para ella. ¿Por qué son poderosas la profecía y el conocimiento? Dios escogió esconder ciertas cosas. Eliseo sabía cosas escondidas. Por ejemplo, cuando Giesi, su criado, perseguía el carro de Naamán para que le diesen las ropas que le habían querido regalar a Eliseo, y él dijo, no, gracias, no necesito ningún regalo, este don es de parte de Dios. Y Eliseo supo cuando su criado escondido fue detrás del carro de Naamán. También vemos otro ejemplo de un niño de nacimiento sobrenatural que muere. Su madre vino a visitar al profeta en un burro y él no sabía por qué. Dice la escritura en 2 de Reyes 4:26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Vemos que dice la escritura, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella nunca confesó con su boca lo que le estaba pasando a su hijo. Algo muy interesante de recordar. Eso está en 2 de Reyes 4:27. Algo era diferente en este momento y él envió a Giesi, su criado, con su vara para que la pusiera sobre el rostro del niño. No pasó nada. Vemos aquí que no todas las oraciones se contestan de inmediato. Es posible que se necesite orar más de una vez. Ahora vamos a ver el propósito de la palabra de conocimiento. Por ejemplo, está el revelar los secretos como una señal a un incrédulo. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14:25. También lo podemos ver para advertir de un juicio venidero. En Génesis 18, versos 17 y el 18, Sodoma, dijo Dios, ¿encubriré esto de Abraham? Dios no hace nada hasta que se lo revela a sus siervos los profetas, según Amós 3:7. Jonás advirtió a Nínive que tenían 40 días para arrepentirse antes de la destrucción total. Eso está en Jonás 3:4. Y en Mateo 23:36, Cristo advirtió de la destrucción de Jerusalén que vendría en una generación. Ahora, las razones por las cuales esta palabra se da: para traer misericordia antes del juicio, para dar un espacio de tiempo para arrepentirse antes del juicio. Otra razón es para rescatar a los justos del ciclo del juicio y para exponer un pecado peligroso. Por ejemplo, a Josué se le dio la palabra de que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Josué tomó esa palabra muy en serio. Él tomó Jericó y la segunda ciudad era una pequeña ciudad llamada Ai. Israel fue derrotado y los soldados murieron. Ninguno murió en Jericó. Sin embargo, en esta pequeña ciudad de Ai, ellos sufrieron pérdidas. Josué no entendió, pues él había confiado en que Dios estaba con él. ¿Cómo ahora iban a tener una pérdida de vida en medio de conquistar una ciudad? Josué se enoja con Dios y el Señor le da una palabra de conocimiento de que alguien estaba en desobediencia en medio del campamento. Israel debía colocar todas sus posesiones en el tesoro del Señor. Sin embargo, Acán retuvo
en secreto metales preciosos y prendas de vestir, y Dios detuvo la bendición, retira su mano, y ellos, aunque habían tenido una palabra de que Dios estaba con ellos, sufren pérdidas. Otra de las razones por la cual viene esta palabra es para advertir sobre las trampas satánicas. El Espíritu Santo conoce los planes de Satanás y puede evitar que ocurran mediante una palabra de conocimiento. Viene la advertencia, se revela aquello que nosotros no podemos ver o entender, y por ende tomamos medidas y se evita el fracaso. Se requiere sabiduría para saber cuándo, dónde y cómo lanzar, decir o soltar una palabra de conocimiento. Es muy importante para aquellos de nosotros que deseamos tener el mover del Espíritu Santo en medio de nuestra congregación, ser cautelosos y movernos en el temor del Señor, de no hablar a menos que estemos plenamente seguros de que es Dios el que está mostrando, de que es el Señor el que quiere que hablemos a una persona específica, y tal vez no sea el momento correcto, como compartí anteriormente, para hablar la palabra o lo que el Señor está mostrando. Necesitamos madurez, necesitamos templanza, necesitamos conocer cómo funciona el Espíritu de Dios para ser eficaces al desatar o soltar esa palabra de conocimiento. Y bueno, esta es una clase corta. Hemos llegado al final de este curso número 4 de los dones del Espíritu Santo. Nos vemos en breve.